Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Una vez más damos muchas gracias al Señor por concedernos regresar una vez más a las ondas de radio, su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor, su hermano Felipe Nava. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da el Señor de regresar a las ondas del radio para continuar con lo que hemos estado compartiendo de la palabra del Señor. Recuerden que hemos estado dando lectura al libro que escribió el pastor Efraín Valverde Sr. llamado La Esperanza de la Resurrección. La Esperanza de la Resurrección. Y empezamos con este título a este tema. Diferentes ocasiones hemos hablado diferentes aspectos de este importante estudio y tema, y yo creo que es de suma importancia, debe de ser de suma importancia para cada hijo de Dios. El texto que hemos usado para basarnos como guía de estos estudios está en 1 Corintios 15, 32. Y dice en las siguientes palabras por el apóstol Pablo: si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es lo que dijo el apóstol Pablo en una forma, creo que se puede decir irónica, o una forma para ilustrar, si es que no es cierto, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo nuestro tiempo miserablemente si es que no hay resurrección. ¿Por qué dijo el apóstol tal cosa? Porque él sabía, y yo creo que cualquiera persona razonable que tenga sus pensamientos bien puestos puede sacar la cuenta de que si no hay resurrección, todo se acaba con la vida, con la muerte, y ya no hay nada del otro lado de la muerte. Qué erróneo y qué desvío es ese, el que cree que así es, que así son las cosas, que no hay vida después de esta vida. Estamos interesados, creo, la mayoría de los que escuchamos, de los que escuchan, los que hemos leído estas palabras del Maestro y de los apóstoles, que el Señor les reveló este misterio. Fue misterio mientras no era conocido, pero un misterio, ahora podemos decir, revelado, para que podamos entender y vivir con esa esperanza de que nuestra vida no concluye con nuestra muerte, sino que continúa. La muerte solamente es un paso, una puerta que se abre para entrar hacia la eternidad, ya sea con el Señor Jesucristo o lejos, desconectados del Señor Jesucristo. En la presencia, para entrar a la presencia del Señor o a ir al infierno, lo que describe la palabra del Señor muy claramente, que es un lugar de tormento, un lugar donde no hay descanso, un lugar donde se desaparece todo tipo de cosas buenas, que aún lo natural no se experimenta en ese lugar llamado el infierno. Así es de que este estudio toca esas dos áreas de la realidad de la vida. La realidad de la vida es la muerte. Hablando de la vida, por supuesto, aquí en este mundo. Vamos en la página número 31, y el capítulo que vamos a entrar para considerar es la resurrección de los justos. La resurrección de los justos, porque hemos leído y repasado lo que dijo el Señor con sus reverendos labios en Juan 5:28, y lo que dijo también el profeta Daniel. Y hemos entendido por la palabra del Señor de que esas dos explicaciones hablan de lo mismo. Daniel dice que muchos de los que duermen
El Señor dijo que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos y muchos son los mismos, la misma gente, nomás que la expresión está basada en diferente forma de entenderse. Los muchos son de los muchos de toda la humanidad, y los todos son los todos de los que supieron de la palabra de Dios. Todos los que oyeron su voz, la voz de Dios en diferentes formas, ya sea en la iglesia, sea en la palabra, ya sea en la radio, o que hayan leído, o que se hayan dado cuenta de Dios y sus planes, Dios y su palabra. Eso implica todos, a esos todos. Así es de que continuamos en esta mañana con la lectura de este tema importante, la esperanza de la resurrección. Entre todo lo que se tuviere de hablar con relación a la resurrección, lo más maravilloso de este tema medular es la parte que toca a la resurrección de los justos. Todo lo demás que agrega el Señor en todo el proceso de su plan de redención, de promesas y de bendiciones aquí, culmina con la gloria de la resurrección de los justos y con la glorificación de sus cuerpos a la semejanza de su propio cuerpo de gloria. Esto está en primera de Juan 3:2. Antes hemos ya tratado en forma somera sobre la mayoría de los otros aspectos de la resurrección, mas ahora fijaremos nuestra atención en lo glorioso, sublime y maravilloso de la resurrección de los justos. Para ello, las porciones escriturales que usamos como base para nuestro presente estudio en 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4 nos brindan un cúmulo espléndido de información y de conocimientos sobre la maravillosa doctrina de la resurrección de los justos, que es a su vez la esperanza bienaventurada, como dice ahí en Tito 2:13, y suprema del pueblo de los santos del Altísimo, Daniel 7:27. La resurrección de los justos es el principio de la eternidad en gloria para ese conjunto de seres especiales del Dios eterno, como lo somos su pueblo, el pueblo de los santos, que en su totalidad incluye a Israel ya redimido y a la iglesia llamada de entre los gentiles. Por eso dice el Señor que habrá un rebaño y un pastor. Esto está ahí en Juan 10:16. Después de la resurrección de los cuerpos de los justos y de la glorificación de los mismos, para el pueblo de los santos ya no cuenta el tiempo. Por eso dice también que así estaremos siempre, o sea, por la eternidad con el Señor. Esto está en 1 Tesalonicenses 4:17. Después de resucitar en cuerpos incorruptibles y de ser testigos en ellos, de esto trataremos particularmente más adelante de nuestro... esto es un paréntesis, voy a remover el paréntesis para leer, para que se entienda. Después de resucitar en cuerpos incorruptibles y de ser testigos en ellos de nuestro poder sobre la muerte, y al ser luego transformados en cuerpos celestiales de gloria, lo que sigue es que nos sentaremos con el Señor a juzgar a las naciones. Salmo 47. Vamos a juzgar tanto a las naciones vivas como a las multitudes de los otros, de los que se refiere Daniel 12:2, resucitados para juicio. Inclusive el apóstol Pablo, nuestro apóstol, nos declara que aún hemos de juzgar a los ángeles. 1 Corintios 6:3, o sea, a los ángeles caídos, los demonios, que aquí hoy nos afligen en diferentes formas y que también nos hacen guerra. Por eso está escrito: aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Salmo 23, verso 5. El testimonio de los santos resucitados y la participación nuestra en los juicios premileniales, una vez más, el testimonio de los santos resucitados y la participación participación en los juicios premileniales son aquí en la tierra, pues escrito está que seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Los juicios del tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10, son precisamente delante del trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:6. En el templo que el mismo Señor edificará. Zacarías 6:12 al 13. Ese trono estará en la ciudad de Dios, Jerusalén, la cual ha sido llamada por el Santo de Israel para ser la ciudad reina entre todas las ciudades de la tierra. Este es el tiempo en el que literalmente se habrán de cumplir escrituras proféticas tales como las siguientes: aquí que en justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como acogida contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Isaías 32, 1 y 2. Y el Señor será uno y uno su nombre. Zacarías 14, 9. El Salmo 47, con todas sus descripciones específicas del reino de los santos, tendrá entonces su cumplimiento literal, al igual que las múltiples profecías que hablan al respecto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. El día del Señor, que es el mismo día en que se efectuará la resurrección, es el día especial en que el Creador hará lo que dijo por labios del profeta Zacarías. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, y será un día el cual es conocido el Señor, que ni será de día ni noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Zacarías 14, del 6 al 9. Ese día no será igual a todos los demás días desde que ha existido el tiempo. Si Josué detuvo el sol y la luna, Josué 10, 12 al 14, y Elías detuvo la lluvia y después hizo llover, 1 Reyes 17, 1 y 18, 1. Con más razón, el hacedor de los cielos y la tierra va a ser un día especial para cumplir todo lo que ha prometido y señalado que hará en el día de su segunda venida, pues ese es el día que el mismo Señor anhela, en el cual viene para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeren. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Nada de todo lo glorioso que hubo desde que Dios hizo el tiempo, y nada de lo que hubiere en todos los días que siguen después, hasta que el tiempo ya no será más. Apocalipsis 10:6 se podrá comparar. Nada de eso se podrá comparar con la gloria del día de la resurrección de los justos en el día del Señor. Aquí terminamos con este capítulo. Seguimos con el siguiente, intitulado Los dos testigos. En ese día maravilloso y diferente es cuando resucitan los dos testigos, el Israel fiel y la iglesia fiel. Pues habiendo ellos
acabado su testimonio, la bestia, o sea, la civilización presente que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cuerpos serán echados en las plazas de la gran ciudad, o sea, en el mundo. Juan 3:16, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis 11, 7 al 8. La razón para incluir el misterio de los dos testigos en el tema de la resurrección es precisamente porque estos dos testigos son símbolos representativos del pueblo de Dios que desde el día del Pentecostés y desde la caída de Jerusalén han presentado su testimonio que culmina con la resurrección de sus cuerpos. Los dos testigos ciertamente están representados por los dos pueblos, por los dos personajes que son los que aparecen con el Señor Jesús en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías. Esto está ahí en Mateo 17:3. Mas esos profetas representan a los dos rebaños de los que hasta hoy está compuesto el pueblo de Dios. No son dos hombres literales quienes, como comúnmente se cree y se enseña, desempeñan su ministerio en una semana de años literales como invento, como literales también inventada. Pues los 1260 días, Apocalipsis 11:3 y 12:6, los 42 meses, Apocalipsis 11:2, y los 3 días y medio, tiempo y tiempos, y el medio de un tiempo. Ahí están estos tiempos marcados en Daniel 7:25, 12:7, Apocalipsis 11:9, 12:14. Son la última mitad de la 70ª semana de Daniel, que principia con dos acontecimientos mayores: la muerte y la resurrección del Señor y el establecimiento de la iglesia, y la carta y la caída de Jerusalén y la destrucción del templo que produjo el esparcimiento del pueblo judío. Este tiempo simbólico se extiende precisamente hasta el día de la resurrección y acontece con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues es entonces cuando se cumple lo descrito, y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran en la tierra. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino un gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo, y en una nube, y sus enemigos los vieron. Apocalipsis 11, 9 al 12. No es ningún secreto antes un hecho histórico el que estos dos testigos, Israel fiel y la iglesia fiel, han atormentado a los que moran en la tierra. Apocalipsis 11:10. El testimonio de estos dos rebaños en que hasta hoy está integrado el pueblo de Dios ha sido de que hay un Dios todopoderoso a quien el mundo debe de honrar y temer, y que su palabra, la Santa Biblia, es la voz del Eterno, la cual
nadie, a quien el mundo debe de honrar y temer, y que su palabra, la Santa Biblia, es la voz del Eterno, la cual los hombres deben oír y obedecer. El mundo siempre ha aborrecido a estos dos testigos y también los ha perseguido y matado durante ya más de 20 siglos. Sus cuerpos, que suman muchos millones, han sido echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Gomorra. Apocalipsis 11:8. Esa grande ciudad es nada menos que el mismo mundo, pues nuestro Señor Jesucristo no fue literalmente crucificado en Sodoma y Egipto, sino en este mundo pecador, del cual son simbólicas las ciudades aludidas, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. A los dos testigos se les llama simbólicamente olivas y candeleros. Olivas porque representan la paz que solamente el Señor Dios de ellos puede dar, y candeleros porque, siendo los portadores y voceadores de la palabra de Dios, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, son la voz o la luz que alumbra en medio de un mundo en tinieblas espirituales. Apocalipsis 11:4. El fuego que sale de la boca de ellos, son las palabras y verdades de Dios, que han quemado siempre a los impíos en su rebeldía. Los que les han hecho y les hacen daño van a sufrir muerte, o sea, el juicio y la separación eterna de la presencia de Dios. La potestad que tienen sobre las aguas, o sea, las multitudes de los dos testigos, es espiritual y consiste en la palabra de Dios que reside en ellos. La lluvia temprana y la lluvia tardía, así como dicen Joel 2:23, depende de ellos, por cuanto son instrumentos del Señor sobre la tierra, para bendición de los que los bendicen y para maldición de los que los maldicen. Génesis 12:3. El simbolismo de la sangre y de las plagas también es, por tanto, espiritual, pues cada vez que individuos o naciones no reciben el testimonio de alguno de ellos, de alguno de estos dos testigos, se acarrean sobre sí mismos juicio, o sea, sangre, y plagas, condenación. El hecho de que sus cuerpos no sean puestos en sepulcro significa que la muerte de los integrantes verdaderos de estos dos rebaños es sin honra ante los ojos del mundo, que los aborrece, pues aún se goza en matarlos o en verlos morir. Ese gozo perverso es tan marcado que causa aún que se feliciten los hombres al ver que son muertos los dos testigos. Mas aquí es donde está precisamente el acontecimiento portentoso de la resurrección de los justos, cuando estos dos testigos, o sea, dos rebaños, cuyos cuerpos han estado tirados ya por 3 días y medio en las calles de la grande ciudad, se levantan victoriosos sobre la muerte, pues es una grande voz del cielo la que les dice: subid acá. Apocalipsis 11:12. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, así como dicen. Esto lo dice en 1 Tesalonicenses 4:16. 1 Tesalonicenses 4:16. Es el tiempo también cuando el Israel fiel y el primer testigo resucitan para ver al Señor Jesús en las nubes del cielo, en su gloria, en su poder y gloria, y creerá entonces que Él es el Mesías de Israel, que Él es el Mesías de Israel, el cual por 2
1000 años no pudo aceptar ni tampoco creer que era Él por causa del velo que por amor a nosotros Dios puso en los ojos de ellos. Ahí dice en 2 Corintios 3, 14 al 16. Mas cuando vean al Señor Jesús en ese día van a creer en Él y van a recibir la salvación que hoy está detenida para ellos. Mientras entramos los gentiles, va a suceder esto. Una vez más, lo leo de nuevo. Mas cuando vean al Señor Jesús, en ese día van a creer en Él y van a recibir la salvación que hoy está detenida para ellos mientras entramos los gentiles. Es entonces cuando se cumplirá lo que dijo el Señor por instrumentalidad del apóstol Pablo, pues cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, o sea, Jesucristo el Señor, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Romanos 11, 25 al 27. En ese día especial, el día del gran Dios, el día maravilloso en que se cumple la esperanza suprema del pueblo de los santos, es también el día más espantoso para el mundo impío. En ese día, ese es el día que hoy ninguno de los impíos creen que va a venir, mas cuando venga será la sorpresa más horrible para todos los que no creen y también para quienes, sabiendo que aquel día viene, hoy viven descuidados. En ese día, cuando los cuerpos muertos de los hijos de Dios vuelvan a la vida, es cuando viene un gran temor sobre todos aquellos que los ven. Allí se acabarán las burlas y las actuaciones soberbias de todos los que nunca aprendieron o nunca se quisieron humillar. Insisto que es débil o es difícil captar en nuestra mente hoy la magnitud de los dos acontecimientos de ese día, o sea, el día de la resurrección, el día del Señor. Porque por una parte, el día de la gloria sublime de los santos, mas por otra parte, el del espanto horroroso de los incrédulos, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse visible o admirable en aquel día en todos los que creyeron. Así como dice en 2 Tesalonicenses 1, 9 al 10. Pues en ese día en que el Señor sea glorificado en sus santos, dice el Señor, yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Hebreos 12, 26. Porque también las mismas criaturas, la creación misma, serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8, 21. La conmoción universal que sacude al mundo y al universo entero en ese día, porque aún las virtudes de los cielos serán conmovidas. Llega a tal grado esto que hasta los más soberbios serán humillados y darán gloria al Dios del cielo. Es entonces cuando se toca la séptima trompeta, que es la última, la que se menciona en las dos escrituras básicas de nuestro presente estudio, pues en el día en el que tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos por la eternidad. Daniel 7, 18. El día en que los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Apocalipsis 11, 15. Al escribir esto,
Hay una voz negativa que trata de hacerme sentir, dice nuestro anciano, trata de hacerme sentir como que todo lo que aquí he estado diciendo son solamente sueños y fantasías. Una vez más, al escribir esto, hay una voz negativa que trata de hacerme sentir como que todo lo que aquí he estado escribiendo son solamente sueños y fantasías. Y esa voz me sigue diciendo, ¿dónde está la promesa y de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto está en 2 de Pedro 3-4. Esa voz va a seguir haciendo su trabajo y al lector de este escrito le va a decir también lo mismo, tratando de turbarlo para que ya no le dé la importancia de vida a la esperanza maravillosa de los hijos del Altísimo, como lo es el día de la resurrección y como lo es también en el día de la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. En Tito, esto está en Tito 2:13, el libro de Tito 2:13. Velad, pues. Debemos estar velando, esperando ese gran día especial. Interrumpimos un momento para recordarles que están ustedes escuchando su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde III en Salinas. Trabajamos con nuestro pastor, el hermano Efraín Valverde III, ayudándole con el trabajo que él tiene sobre sus hombros. Su servidor Felipe Nava, es su programa Alumbrando Nuestro Camino. Seguimos con la lectura y entramos en el siguiente capítulo intitulado El rapto misterioso no existe. Una vez más, el rapto misterioso no existe, no, en la Biblia no está. Y vamos a leer para ver esta importante declaración. El rapto misterioso no existe. Al estar tratando sobre la resurrección de los justos, el apóstol Pablo, sabiendo que era necesaria la información sobre esta doctrina medular, él mismo hace la pregunta: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo resucitarán o vendrán? 1 Corintios 15:35. Pasando enseguida en el mismo capítulo a dar una explicación detallada sobre el tema, y precisamente ahora por mi parte paso a llamar la atención del lector de las escrituras aludidas, pues entre estas explicaciones hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismo. Esto lo dice el apóstol Pedro en su carta universal, 2 de Pedro 3:16. Al principio de este estudio menciono una de estas interpretaciones erróneas, como lo es el creer y enseñar que los que resucitan son los cuerpos espirituales. Tenemos que reconocer que el mensaje de la resurrección es tan profundo que es imposible presentarlo en una forma sencilla y por lo tanto se presta para ser controversial más que ningún otro tema de lo que habla la palabra del Señor, exceptuando el de la divinidad. Desde los días de los apóstoles ya había ministros turbados que enseñaban doctrinas de error a los hermanos sobre este respecto. Unos predicaban como existen hasta hoy, hasta ahora, quienes aún lo siguen haciendo, que no hay resurrección de muertos, y otros predicaban que la resurrección ya había sido hecha, al cual
o al igual como hoy algunos otros enseñan. Pues precisamente el creer en una resurrección de los muertos y no en la resurrección de los cuerpos materiales, los cuales son físicos y mortales, es lo que se presta para tales interpretaciones. Cuando se entiende la verdad, no hay peligro de ser engañado, pues ya que desde el momento en que el cristiano sabe que la resurrección va a ser física y que se va a ver y palpar el día o el tal, nunca va a creer en las doctrinas de fantasía. Si está seguro, si está bien plantado, si sabe lo que cree, lo que enseña y lo entiende, no lo va a engañar el enemigo. Es lo que dice nuestro anciano aquí en esta última parte que leímos. Lo vuelvo a leer, cuando se entiende la verdad, no hay peligro de ser engañado, pues ya que desde el momento en que el cristiano sabe que la resurrección va a ser física y que se va a ver y palpar, el tal nunca va a creer a las doctrinas de fantasía, si está claro en ello. Aquí es necesario hacer una mención, aunque sea en forma somera, de la teoría futurista que enseña hoy de un rapto misterioso. Cabe incluso hacer mención, para beneficio de los santos que están despiertos a la verdad, de lo irónico que es el hecho de que, a pesar de lo absurdo y fuera de orden que esta teoría del rapto, son grandes multitudes las que la creen, a pesar que es absurdo y no tiene respaldo bíblico. Esta enseñanza falsa en realidad no se puede encontrar en la Biblia, porque para creerla y enseñarla primero tuvieron que inventarla. Tal teoría enseña exactamente todo lo contrario a la verdad bíblica, pues habla de una resurrección de seres fantasmográficos que a las escondidas de los ojos del mundo solamente desaparecen y no hay quien dé razón de ellos. Los futuristas no solamente aplican lo dicho a los que estuvieran vivos, los cuales según ese tema nomás se desaparecen, sino que no nomás, déjenme les empiezo otra vez. Los futuristas no solamente aplican lo dicho a los que estuvieran vivos, los cuales según esa teoría nomás se desaparecerán, sino que también lo aplican a los muertos, diciendo que salen de los sepulcros en cuerpos espirituales y que nadie los ve ni tampoco nadie se da cuenta de qué es lo que pasó con ellos, según la teoría del rapto. Si esa absurda mentira fuera una realidad como el diablo quisiera, la resurrección de los justos sería la más grande mofa para Dios y también para sus santos. Pues lo que Él mandó haría al ser de lo que el mundo haría saber de los desaparecidos sería lo que el mundo haría al saber de los desaparecidos. Lo que va a hacer el mundo sería burlarse, sería reírse de ellos, de los cristianos, como siempre lo ha hecho. Mas ahora a Dios, más gracias a Dios por la verdad de la resurrección, en la que los cuerpos de los muertos que duermen en el polvo saldrán de los sepulcros para ser vistos por el mundo entero, siendo nuestro Señor Jesucristo en su humanidad nuestro molde y ejemplo supremo.
todas estas cosas también lo es en relación con la resurrección. Cuando Él resucitó, no resucitó en su cuerpo espiritual, sino en su cuerpo de humanidad. Inclusive de Él estaba profetizado: no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu siervo que vea corrupción. Hechos 2:27. Después de haber resucitado, apareció a sus discípulos por 40 días para convencerlos de su poder sobre la muerte. Léase Lucas 24, 36 al 53 y Juan 20, 24 al 28. El propósito principal del Señor en estas ocasiones, como lo puede ver y leer en forma muy clara el lector, fue precisamente convencer a sus discípulos de que la reacción, el principio, una vez más empiezo, el propósito principal del Señor en estas ocasiones, como lo puede ver y leer el lector en forma muy clara, y fue precisamente convencer a sus discípulos de que la resurrección fue en su cuerpo, no en su espíritu. Convencidos entonces sobre esta verdad, que bastante he enfatizado ya, por cuanto sé que es de suprema importancia que consideremos ahora detenidamente las siguientes declaraciones del apóstol Pablo, hablándole a los tesalonicenses. Pablo, el apóstol, dice lo siguiente: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, asimismo traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo tanto, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes, y reinará el Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 17. El apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses 4:14 confirma lo que ya he explicado antes, que nuestra resurrección va a ser a la semejanza del Señor, visible, palpable, no misteriosa y desaparecida. Luego explica sobre las dos facciones en que para el día de la resurrección estará dividido el pueblo de Dios: los que durmieron, o sea, los muertos, y los que estuvieran en pie, o sea, los que estuvieran vivos. Antes ya he explicado que es necesario estar muerto para poder resucitar. Así que tácitamente entendemos que los creyentes que en el momento de la aparición gloriosa del Señor estuvieran vivos, esos no van a resucitar. En cambio, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, que primero van a resucitar. Primero, antes de ser transformados a un cuerpo de gloria. Esta palabra primero nos declara un aspecto importantísimo del misterio de la resurrección. Pues no se trata de que resuciten primero que alguien más, sino que primero van a resucitar. O sea, primero resucitan antes de ser glorificados. Primera Tesalonicenses 4 al 16. 4 al 16. Vamos a dejar lo que sigue para la semana que entra, y solo quiero
hacer claro de que, una vez más, de que este tema, este estudio en la palabra del Señor es de suma importancia para todo hijo de Dios. Debemos de luchar para entender y pidamos al Señor que nos dé entendimiento para saber qué es lo que dice, qué significa en la palabra del Señor. En el libro de Apocalipsis especialmente hay muchos símbolos y tenemos que saber qué es simbólico y qué es literal. Es de importancia vital ese ejercicio para no confundirnos cuando leemos ciertas palabras que son ilustrativas, son, como dije al principio, son una forma de hablar para que entendamos, y son simbólicas, como por ejemplo cuando habla del esposo que es el Señor, no es literal, es un símbolo de el hombre como es el hombre y la esposa. No es un hombre el Señor, no es un esposo literalmente, solo son ilustración, así como la iglesia no es una mujer esposa, mujer del Cordero, no es una mujer, es un símbolo de sujeción, de lo que el rol que juega la esposa de un varón cristiano en su hogar. Es tiene un lugar muy especial en el hogar, y así la iglesia también tenemos un lugar único en los planes del Señor, como su esposa, como la esposa es la más cercana al esposo. Los hijos no son igual, ni los padres son igual, sino que su allegamiento a su esposa tiene un lugar muy único, y el Señor usa esos términos, usa esas ilustraciones para que nosotros entendamos que desde ahorita debe de suceder ese acercamiento, desde ahorita debe estar sucediendo con nosotros, que estemos acercándonos al Señor, al esposo, para que cuando llegue el día en que habremos encontrarlo en las nubes y así estaremos para siempre con el Señor, debe de ser algo que anhelamos, no algo que alguien dijera, pues a ver cómo nos va, porque nunca he estado tan cerca con Dios como voy a estar en ese día. Imagínese alguien que piense de esa forma, que diga tal cosa, que número 1, que ignorancia, número 2, que engaño y que confusión, porque no es así, no es literal en todo el sentido, es ilustrativo, así como la marca de la bestia, el número no es literal, es simbólico. La marca es en la frente. ¿Y qué simboliza? Que está marcado alguien en la frente, simboliza que está controlado. Y el número 6, ¿qué quiere decir? El número, los 666. El número 6 viene representando el hombre, la creación del hombre, porque el hombre fue creado en el día número 6, antes de reposar. En ese día creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Así de que son simbolismos, hay que entenderlos y hay que poner todas las cosas en su lugar. La marca, dijimos, el número, y aún el anticristo no es una persona en ninguna forma, no es una persona, es el mismo Satanás. Nomás que Satanás tiene muchas operaciones, diferentes operaciones con las que trabaja para engañar en este último tiempo, en el tiempo de la iglesia. Nomás medite la palabra anticristo. ¿Qué quiere decir anti? Quiere decir en contra. Entonces está muy fácil de descifrar la misma palabra anticristo cuando entendemos y la miramos en esa forma. Es ilustrativo de la operación contra, la operación satánica en contra de el Señor Jesucristo, su salvación, su plan de salvación,
y todo lo que vino el Señor a hacer cuando vino a dar, a extender, a hablar, a compartir sus planes que están en el Evangelio, su Evangelio. Vino a compartir eso para que el hombre dejara de temer a la muerte, porque con esa muerte el diablo tenía controladas las mentes de muchos, porque era un misterio. Nadie sabía qué pasa después de morir, qué sigue, qué hace. Muchas multitudes de gentes no sabían qué es, qué significa, por qué dice tal cosa, por qué, a qué se refiere. Y el que no sabe, el que no tiene las claves, el entendimiento, es muy fácil que se pueda confundir y enredar. Y por eso han salido precisamente esas doctrinas inventadas, como la que acabamos de leer, hace rato, que menciona el anciano, el rapto misterioso. Es un invento que no está en la Biblia. Es un invento doctrinal para desviar a la iglesia o a los cristianos, para desviarlos de la verdad. Como me refiero al rapto misterioso. Ese rapto misterioso, como digo, no existe. Enseña que la iglesia va a ser raptada, que va a ser desaparecida, y todavía, increíblemente, todavía siguen los muchos creyentes en el Señor siguen esperando que cualquier momento se van a desaparecer, porque ya estamos cerca de la venida del Señor. Con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ellos saben que ya está cerca. Sin embargo, en lugar de entender que la iglesia va a permanecer hasta el último día, hasta que venga el Señor, siguen insistiendo que ya prepárense, porque a cualquier momento va a suceder el rapto, vamos a ser raptados, y va a empezar la grande tribulación. Para que vea qué difícil, qué engañoso está todo esto para el que no entiende las Escrituras. El Señor viene, dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7, viene en las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. ¿Dónde está ese desaparecimiento misterioso? El Señor habló de su venida y habló de todas las señales antes de su venida. Nunca mencionó ningún rapto ahí. Nunca mencionó, empezó precisamente hablando de la tribulación. El verso 21 dice que habrá grande aflicción, cual nunca ha habido ni será. Y en el verso 29 dice, y después de la aflicción de aquellos días aparecerá la señal del Hijo del Hombre, que vendrá, y todas las tribus de la tierra se lamentarán, y enviará a sus ángeles para recoger a sus fieles de los 4 cabos de la tierra. Así es de que, ¿dónde está el rapto? ¿Dónde quedó? ¿Cuándo es? No hay Biblia para ello. El Señor no mencionó que va a haber en el último tiempo va a haber la gran tribulación. Por cierto, ya hemos marcado eso de que las Biblias modernas dice la gran tribulación ahí en Apocalipsis 7:14, cuando el apóstol Juan mira una multitud que nadie podía contar y se le pregunta que si sabe quiénes son, y él contesta y dice: Señor, solo tú lo sabes, solo tú sabes, no, en otra palabra, yo no sé quiénes son. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación. Mire, esta parte quiero enfatizar. Dice, estoy leyendo la antigua versión, dice: estos son los que han venido de grande tribulación. Las Biblias modernas dice: estos son los que han venido de la grande tribulación, implicando que la grande es otra, y la tribulación para los cristianos fieles es otra que empezó y se va a acabar con el rapto. Eso es lo que implica la palabra la. Fíjese que tanto engaño trae allí, porque hace una separación para decir que
desde que empezó la iglesia va a haber tribulación, pero esa se termina con el rapto, el desaparecimiento de la iglesia. Y luego, después del desaparecimiento de la iglesia, viene la gran tribulación, según ellos. Aquí no, en la versión antigua, vuelvo a decir, no dice la gran tribulación, dice estos son los que han venido de grande tribulación, no la gran tribulación. Y el Señor dijo lo mismo ahí en sus palabras en Mateo 24: habrá grande aflicción cual nunca ha habido ni será. O sea, no va a haber otra. Esa tribulación que empezó en el año 70, cuando fue destruida Jerusalén, cuando entraron a la Jerusalén, hicieron destrucción, el ejército romano, desacraron el templo y hubo mucha destrucción en el año 70 de nuestra era. Ahí empezó y va a concluir, como dice ahí en Mateo, el mismo capítulo. El Señor lo relata ahí en el capítulo 24 y el verso 29. Recuerden, el 21 dice que habrá grande aflicción cual nunca ha habido ni será. Esas son las palabras del Maestro, hablando del principio de esa tribulación. Lo voy a leer directamente aquí de la Biblia. Dice: porque habrá entonces grande aflicción. No dice habrá entonces la grande aflicción. Dice: habrá entonces grande aflicción, la cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y luego nos vamos al verso 29 y dice: y luego después de la aflicción. ¿Cuál aflicción? La que no será otra igual que esa. O sea, empieza en el año 70 y intermitentemente continúa durante toda la historia de la iglesia y llega hasta la venida del Señor, porque aquí dice: y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes del cielo serán conmovidas, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Dígame usted, ¿dónde está el rapto misterioso? ¿Dónde se desaparece la iglesia? Y estas fueron palabras directamente del Señor, del Maestro, del Todopoderoso, de Dios manifestado en carne. Así es de que no queda duda, mi hermano, mi hermana, para entender que el rapto es un invento y que vamos a estar aquí. Si estamos vivos, vamos a estar aquí hasta que regrese el Señor y la iglesia no se va a desaparecer. Gracias a Dios por la verdad de su libro, de este cúmulo de enseñanzas que nos fueron dejadas o dadas para que conociéramos la verdad y para que seamos liberados de la mentira. Dijo el Señor que la verdad os hará libre de la mentira. Así de que por eso estamos llevando a cabo estos estudios, para que lo examine usted a la luz de la palabra y que determine usted por sí mismo si es verdad o son mentiras. Yo le garantizo, no por mí, porque yo lo estoy leyendo, nada que ver conmigo, sino porque es palabra de Dios, le garantizo que es la verdad. Es la verdad lo que le estamos compartiendo de la palabra del Señor, con las explicaciones que da nuestro pastor anciano en su libro. Y le vuelvo a recomendar que se haga de este libro para que lo estudie con más detenimiento, La esperanza de la resurrección. Les hacemos una invitación una vez más para este fin de semana. Estaremos reunidos aquí en el 140 de la calle Pájaro, en Salinas. Vamos a recibir el día sábado en la noche posiblemente, pero si no alcanza a llegar el rabino Yitzhak Elderstein,
Si no alcanza a llegar el sábado en la noche, va a estar de seguro el domingo en la mañana. Los horarios de las actividades son los siguientes. El día sábado a las 8:30 habrá almuerzo y la actividad empieza a las 9:30. El día domingo y continúa todo el día hasta la tarde, hasta la noche. El día domingo de 10 de la mañana hasta la noche también, y el día lunes a las 10 hasta las 2 de la tarde. Todos son bienvenidos. Vamos a escuchar lo que Dios tenga para nosotros al reunirnos aquí en este lugar 140 de la calle Pájaro. Dios sea con cada uno de ustedes. Los esperamos para que se gocen con nosotros al estar escuchando y aprendiendo sobre los misterios de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios. Este ha sido su programa Alumbrando Nuestro Camino. Su servidor, el hermano Felipe Nava, de aquí de Salinas, con el pastor Efraín Valverde III. Dios sea con cada uno de ustedes, les bendiga, les guarde, y Dios mediante regresamos en la siguiente ocasión. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Padre mío, te damos gracias nuevamente por concedernos llegar a los oídos de nuestros hermanos y amigos que estuvieron escuchando, Señor, una vez más. Te pido, te ruego, te suplico, Señor, que nos ayudes para que podamos entender estas cosas tan importantes, estos misterios revelados en tu palabra, Señor, que son para nosotros, son para que los entendamos y los vivamos, para que vivamos como gente avisada de que sabemos el tiempo en el que estamos viviendo. Padre mío, ayúdanos, por favor, a cada uno, los que ya hemos entendido ciertas cosas y seguimos entendiendo más, y los que no, para que los que entendamos no demos por hecho estos valiosos entendimientos en tu palabra. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos que fielmente escuchan este tiempo en el que compartimos con ellos lo que tú dejaste por medio, directamente tú, Señor, o por medio de tus discípulos, tus apóstoles. Te amamos, te glorificamos y te damos muchas gracias, Maestro bueno. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Dios les bendiga, es nuestro deseo y nuestra petición. Que bendiga su casa, su familia, su hogar, sus fuerzas y todo lo que necesita usted para vivir y vivir para el Señor. Dios sea con cada uno de ustedes. Amén, amén.